Eh, yo quiero plantear lo siguiente, entender desde mi óptica que los escenarios productivos están en crisis. Vivimos en crisis cuando planteamos los sistemas de producción de manera permanente. La crisis, entiendo, es una coyuntura de los cambios que van alterando el hoy y que lo tornan totalmente inestable y por lo tanto está sujeta a una evolución permanente. Entiendo que es una ventaja estar en crisis. Sí, obviamente si nos amesetamos en la crisis es un problema, pero la crisis como motor para la búsqueda de fortalezas, para la búsqueda de lo que pretendemos reforzar en este panel, que tiene que ver con la integración y, por cierto, con sus emergentes. Por ahí nos planteamos un interrogante, ¿y cómo intervenir en el territorio? Aclaro que mi visión es una visión de integración desde la chacra al territorio y desde el territorio a las chacras. Decimos cómo intervenir en el territorio con acciones que no solo estén guiadas por la cuestión econométrica, y si solamente no nos deslumbra la idea para algunos buscar la renta exclusivamente o buscar la positividad de los números económicos, si no nos interesa básicamente la gestión de los sistemas en concomitancia con las necesidades que tiene la sociedad en su conjunto y la preservación de los recursos naturales. Esa es la visión de integración amplia. Alguien después va a hablar de tranqueras abiertas seguramente y tranqueras adentro, que es un poco lo que también pretendemos dejar en claro en este panel. Yo creo que para esto es necesaria una revalorización de lo que está relacionado con las herramientas de integración. ¿Cuáles son las herramientas de integración? Básicamente acá vamos a escuchar a los colegas sobre aquellas que han utilizado en sus respectivas chacras y que fortalecen esto de revalorizar los emergentes. Tal vez necesitemos más análisis que quintales, más estudios que litros, más estrategias que bolsas. Es decir, a veces pensar en las estrategias que tienen que ver con los resultados de insumos nos pone en un lugar que no es el adecuado cuando pensamos en integración. Y cuando pensamos precisamente en integración tenemos que empezar a acuñar otras terminologías, otros conceptos fuertes que tienen que ver con lo que nosotros conocemos como modelos, flujos, innovación, complejidad, gestión. Si cuando pensamos en la integración pensamos en esto, en todo aquello que tiene que ver con la tecnología de proceso y no es estrictamente con la tecnología de insumos. Y decir que la gestión integrada de todos los recursos disponibles como abordaje reemergente debe aumentar la visibilidad en el contexto público, en el contexto privado, pero más en el contexto político. ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos que mostrarnos transparentes al territorio, de modo que nos vean integrándonos en las distintas dimensiones, organizacionalmente, administrativamente, institucionalmente, más allá de la integración que hagamos tranqueras adentro respecto a los sistemas de producción. Es importante que las chacras sean vistas desde este lado. Entiendo que como los conceptos fuertes que fueron planteados en este panel son visión sistémica, prospectiva y visión a largo plazo y plataformas de desarrollo, y tomo el concepto de desarrollo, las chacras deben ser vistas desde ese punto de vista, como motores del desarrollo, aunque parezca ampuloso, aunque parezca grandilocuente. Nosotros no debemos dejar de considerar que las chacras operan bajo sistemas muy particulares. Los agrónomos trabajamos con sistemas o agrosistemas que no se pueden prever, no se pueden reproducir, ni se pueden revertir. Esto no es una industria fáctica en la que nosotros sabemos cuánto ponemos al inicio de un proceso y sabemos cuánto sacamos exactamente. Y eso nos pone en una situación muy particular. Y la integración es una herramienta que nos brinda la posibilidad de reducir los márgenes de esta imprevisibilidad, irreproducibilidad e irreversibilidad. Entiendo, por cierto, que debemos ser más efectivos en leer las señales propias y del entorno. Es decir, un sistema chakra o una chakra en sí misma es una propuesta que se hace en el territorio que tiene que estar compadeciéndose con todo el entorno del territorio. Tener una buena chakra con un territorio que está bajo condiciones muy particulares y muy por debajo de esa media que presenta la chakra no es útil estrictamente. La idea es que la chakra integre, derrame, fomente y promueva. La integración entonces va a generar como consecuencia relaciones que son de tipos emergentes, como todo tipo de innovación, y relaciones que también son emergentes. Los emergentes son aquellos productos que se generan como consecuencia de la integración y las relaciones emergentes, cuando esos productos se incrustan
dentro de los sistemas chakras y potencian y fortalecen esos procesos de integración. Hay que estar preparados entonces desde la integración para poder administrar las funciones que nos generan las emergencias y las emergencias. Y para eso tenemos que estar lo suficientemente preparados para mejorar la capacidad que tenemos en relevar nuestros recursos productivos, obviamente saberlos diagnosticar de la mejor manera posible y eso nos va a dar competencia para poder intervenir a futuro. Nosotros sabemos que la integración no es estrictamente tecnológica. Si creemos que la integración es estrictamente tecnológica, desde mi posición es una visión sesgada y tal vez errónea. Cuando uno piensa en integración puede pensar en estas cuestiones. En microbiomas, podemos pensar en inteligencia artificial, en agricultura celular, automatización, Big Data, pero solamente eso la integración. Yo creo que la integración necesariamente exige privilegiar espacios colaborativos hacia adentro de la chacra y hacia afuera de las chacras, con protagonistas que sean capaces de establecer nuevas formas de relacionamiento. Yo creo que eso es, me parece, la fortaleza de la chacra, es una forma de relacionamiento distinto que propone con el territorio, y en ese sentido hay actores que se van a beneficiar con cada una de las chacras, que pueden ser los profesionales seguramente, los decisores de los sistemas de producción, las organizaciones, instituciones y el Estado y sobre todo la sociedad. Si nosotros logramos potenciar las chacras a partir de todos los procesos de integración productiva, pero más allá de eso, integrarlas al territorio, la sociedad va a ser beneficiada en su conjunto, que es un fin último, entiendo, de esta propuesta. ¿Cómo conseguir esto? Y bueno, hay varias alternativas, pero entiendo que dando luz verde a qué cosas. A la discusión de las crisis y de los modelos actuales de uso del territorio, para desde esa discusión sacar emergentes y emergentes que nos permitan mejorar las propuestas territoriales y obviamente productivas. Acoplar la gestión de los recursos naturales en los distintos ambientes es una forma de poder potenciar la articulación entonces y la integración de las chacras al territorio. Balancear el uso de la tierra con la competitividad empresarial. Entiendo que poder discernir entre tecnología y gestión de conservación de recursos también, eso es una fortaleza que tienen que lograr las chacras. Además, el desarrollo de nuevas herramientas metodológicas de evaluación que nos permita saber dónde estamos parados. En el panel anterior se ha presentado una que se puso en discusión al auditorio. Asimismo, capacitar a los recursos humanos en todos los niveles para que ese derrame pueda ir más allá del alambrado de la chacra. Vincular las estrategias de gestión de las propuestas al ordenamiento territorial, aparece nuevamente la figura potente del territorio. Valorar los procesos antes que los resultados, lo que dijimos al principio. Trabajar más en toda la cuestión que tenga que ver con la articulación de procesos y no con un número, con la econometría, estrictamente. También el involucramiento de las organizaciones e instituciones públicas y privadas, eso le da fortaleza a las chacras, que no sigan funcionando, o que no funcionen, digo, como una isla. Y fundamentalmente cumplir con los marcos regulatorios que tienen que ver con el uso de los recursos. Para terminar, como idea global, sabemos que en el futuro debemos ir más allá de nuestros logros técnicos, que no es solamente lo que persigue la chacra, sino integrándonos más y mejor para los agricultores, para los profesionales, para los científicos y para la sociedad toda, que es el objetivo último que estamos persiguiendo todos aquí seguramente. Yo creo que es una tarea muy demandante, pero ante el desafío creo que vale la pena el esfuerzo y los colegas lo están haciendo desde su lugar de trabajo. Y ahora vamos a escuchar las exposiciones de cada uno de ellos que seguramente nos van a enriquecer en relación a estos conceptos. Muchas gracias. Sí. Ahí? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo les voy a contar un poco el desarrollo de nuestra chacra. Yo particularmente vivo en Mar del Plata, estoy en el sudeste de provincia de Buenos Aires, y nosotros empezamos en el año 2015 a preguntarnos, que estamos en una regional muy fuerte con muchos miembros y queríamos hacer una chacra de brecha productiva. Es decir, ¿por qué la soja de segunda no nos rendía tanto? ¿Por qué la soja de primera no nos rendía tanto? ¿Qué pasaba con la fecha de siembra, grupo de madurez, espaciamiento en hilera? Empezamos con eso. Ese año, el año 14-15, fue un año seco en el sudeste de provincia de Buenos Aires y la verdad que la sequía nos pegó fuerte y tuvimos muy malos rendimientos y muy malos resultados.
hicimos un subgrupo para empezar a afinar un poco la temática, pero siempre pensando en brecha productiva. Cuando nos juntamos en ese subgrupo, veníamos de una seca y la verdad que lo que nos pasaba era que si queríamos cambiar el futuro de nuestra empresa o estabilizarlo, teníamos que pensar en otras actividades que salgan de la actividad primaria. Nosotros analizábamos un molino harinero, una extrusora de aceite, tiene una rentabilidad del 10%, digo para que se entienda, que no era mucho mayor que la que teníamos sembrando. No es que la rentabilidad en sí misma era muy alta, pero sí era más estable. La idea era, si uno hace una actividad agrícola ganadera, en lugar de tomar un campo vecino, incrementar la cantidad de hectáreas que maneja con el mismo planteo, queríamos cambiar el destino de las empresas y incorporar actividades que estabilizaran el resultado. Dicho en criollo, que si teníamos otra seca no nos pegue tanto. Ese fue el principal objetivo, no ganar más plata, sino estabilizar el resultado de las empresas. Y ahí nos metimos en todo un mundo nuevo. Realmente, esto yo les cuento 2015, seguimos discutiendo el tema internamente, con mucha resistencia, fuimos encauzándolo. En el 2017, en este mismo congreso, digamos, fue en Rosario, firmamos un convenio con INTA, porque en ese momento INTA estaba bastante, no tenía los problemas presupuestarios que tiene actualmente, tenía otra mirada, bueno, o todavía no estaba ni evidenciado, yo diría. Hicimos un convenio para hacer varias chacras, articulando con INTA, para que el GTD, el técnico que comanda la chacra, que coordina la chacra, quede como un recurso para el Estado, para poder, digamos, agregar valor, sea en agronomía, en economía, en el conocimiento que podamos desarrollar desde el empirismo y la ciencia, que quede como un recurso para poder derramar ese desarrollo en otras empresas. La particularidad de esta chacra, entonces, es que el GTD primero es economista, no es agrónomo. Segundo, es empleado de INTA, es becario de INTA. Entonces ya eso es disruptivo. Y el tema de valor agregado en sí mismo también es disruptivo. Bueno, nos lanzamos por esa chacra. La verdad que el taller fundacional fue en 2018, pero todavía estamos en la búsqueda, porque la verdad que es fascinante el tema. Y hay que tener paciencia, por eso sería mi principal mensaje, porque nosotros, y me acuerdo los economistas hicieron una gráfica que decía, bueno, ¿por dónde quieren empezar? A entender cómo funciona el sistema agroalimentario mundial, a trabajar en alguna cadena específica, por ejemplo, la carne, el maíz, sería como algo intermedio, o a trabajar directamente en una iniciativa ya elegida por ustedes, que bueno, que van a poner un field up. Y realmente la dispersión de dónde queríamos arrancar fue tremenda. Algunos queríamos empezar a entender cómo funcionaba el mundo y otros querían arrancar ya con una extrusora. Después otro desafío fue conectar el lenguaje medio visceral del emprendedor, que es intuitivo, que se le ocurre una idea y ya quiere poner una extrusora, y la academia que dice, no, pará, vamos a estudiarlo, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con 3 parámetros, que es el parámetro económico, que dentro de ese parámetro económico está, bueno, cuánta plata hay que poner, en cuánto tiempo la recupero, qué tasa interna de retorno tengo, qué valor actualizado neto tengo, ese sería el área económica. El área de las tecnologías disponibles, bueno, hay tecnología para hacer eso. Y el área del contexto de mercado sería la tercera área, porque yo digo, voy a hacer etanol, pero pará, los autos van a ser eléctricos en 2 años. ¿Por qué no pensamos en otras moléculas de mayor valor? O sea que estamos en esa discusión. Eso es lo que quiero decir para redondear, para darle tiempo a todos que puedan exponer. Discutimos dónde insertarnos. Hoy estamos trabajando específicamente con 2 cadenas, no es que descartemos la otra, pero que es carne y bioenergía. Son las 2 cadenas que hemos seleccionado para trabajar en ellas. En lo que es carne pensamos en exportación, o sea, tratar de salir de los vaivenes del mercado local, si bien hay que procesar toda la media res, pero bueno, pensar en que lo que traccione sea la exportación. Obviamente que estamos en Argentina y conocemos también los vaivenes respecto de eso. Y en bioenergía, algunos miembros de la chacra ya están trabajando en integrar biomasa, estamos analizando
integrar biomasa, rastrojos y residuos urbanos, para que vean la oportunidad que hay del conflicto urbano-rural, ¿no? Donde hay un montón de basurales a cielo abierto contaminando y podríamos transformar energía y moléculas de alto valor, todo eso, ¿no? Mezclado con rastrojo, mezclado con biomasa. Estamos trabajando en esas cadenas, estamos empezando a trabajar, porque no es que yo les voy a poder dar respuesta hoy de cómo funcionan. Sí, lo que veíamos era que cuando veíamos las cadenas, el productor es el que más arriesga, porque es la actividad de mayor riesgo, que más invierte, porque si uno analiza una industria, pero todo el maíz que esa industria procesa, si analiza el volumen de hectáreas que procesa, es mucha inversión, atomizada en muchos productores, de mucho riesgo y de baja rentabilidad. Lo que queríamos era trascender, dar un paso más y estabilizar a las empresas. También otra discusión que se da es la economía de escala o la economía de repetición. Ustedes han visto esas megaplantas de etanol que hay, o decir, bueno, ponemos pequeñas plantas o pequeño molino harinero específico. La molinería, hay mucha capacidad ociosa ahí en Argentina, no sé si sería el mejor ejemplo, pero es decir, poner pequeñas plantas de pequeña escala en cada campo y que los productores nos asociemos en desarrollar la marca. O sea, que haya molinos que procesen en zona norte algo sin mover mucho la mercadería y que abastezcan esa región, en el centro, en el sur, que nos especialicemos en distintos tipos de granos, pero que sí desarrollemos una marca en conjunto. También otro desafío, salir del individualismo, ¿no?, del productor que todos tenemos, y pensar en que estos proyectos son necesarios sí o sí en el asociativismo, ¿no? Eso también es otro desafío per se. Estamos en esa etapa. Redondeo con esto, empezamos mucho pensando en soja, de maíz y brecha productiva y terminamos viendo cómo agregamos valor, pero para estabilizar y desarrollar a nuestras empresas. Eso es todo. Gracias. ¿Quién sigue el mando? ¿Está sentado o cómo queréis? No, está bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Orsín. Yo soy miembro de la regional Los Urgentes Guinreville y fui asesor de la misma durante 14 años y viví todo lo que fue el proceso de lo que fue la formación de la chacra, que terminó de concretarse, el año pasado. O sea que viví muchas cosas del grupo desde el lado del asesor, que por ahí iba identificando qué cosas podían generar un crecimiento en el grupo. Me pasó algo muy parecido, digamos, o al grupo le pasó lo mismo que a Balcarce. ¿Cuáles eran las primeras cosas que preocupaban al grupo? Primero que uno va viendo como asesor que el grupo tiene esos vaivenes y demás, que en algunos momentos se plancha y no encontrabas ese objetivo común, claro y compartido que diga, bueno, ¿para dónde vamos? En un momento te preguntás, ¿para qué estamos en grupos haciendo algo? Y empezamos a trabajar y a hacer talleres y nos dimos cuenta, quizá como ellos, en que todos teníamos en común la preocupación de que debíamos reducir las brechas con el potencial de rendimiento, en que veíamos que por ahí en a niveles de ensayo que hacíamos podías lograr X rendimiento de trigo, de maíz y de soja, y quizás en los lotes no lo estábamos logrando. Elevar los pisos de rendimiento, quizás esto para los suelos de clase de uso inferior, ver si podíamos, ahí no, elevar los pisos para hacerlos más estables, y cómo podíamos disminuir la variabilidad en suelos clase 1 y 2, donde normalmente siempre vimos que no teníamos variabilidad. Como ven, todas cosas, tranquera adentro, cómo mejoro mi chacra. Esto fue un proceso bastante largo y la chacra hicimos talleres. Rodolfo se cansó de venir para hacer talleres de problemática, la teníamos identificada, sin embargo la inversión que había que hacer era bastante elevada entre lo que era el GTD, digamos, y lo que es el proyecto en sí. Y una de las preguntas que se hacían los miembros del grupo es decir, bueno, pero vamos a generar información, ¿para qué? Si esa información la vamos a tener nosotros, la vamos a financiar nosotros y después en definitiva se va a hacer masiva. Y Sergio lo dijo antes, digamos, que como que la chacra tiene eso, digamos, de emergente o de externalidad, que es algo de información que va a salir al medio y que va a mejorar mucho de los sistemas y que no nos sirve solamente que nos quede a nosotros. Y por otra parte, la idiosincrasia de un productor de una regional es esa, no es quedarse en el molde viendo quién le va a solucionar las cosas, sino es salir a ver por qué esas brechas no se consiguen
Y entonces un poco estaba por ahí, ¿no? El tema pasó por un montón de etapas de convencimiento de que teníamos que lograr la chacra. 11-12, campaña seca, dejó los bolsillos bastante vacíos, empezamos a ver cómo lo pateábamos un poquito, lo dejamos ahí quieto, y después empezamos con las inundaciones. Empezamos la 12-13 con lluvias con más de lo normal, empezaron a subir las napas, 14-15 también, 16-17 también, y ¿qué pasó? Digamos, ahí empezamos a ver que teníamos todo un problema común, que eran las napas, digamos, y todo lo que nombramos al principio, medio que empezó a perderse ya, digamos, no queríamos, digamos, ver cuál era el potencial, si no podíamos sacar las cosas del campo, si se nos inundaban los pueblos y demás. Entonces dijimos, no, bueno, tenemos que empezar a salir y a colaborar con el medio, y entonces empezamos a participar individualmente, pero digamos, representando a la regional, en cada uno en las áreas que le correspondía. Por ejemplo, en lo que fue el proyecto de armado de buenas prácticas agrícolas de la provincia de Córdoba. Eso surgió de reuniones en Corral de Busto, donde éramos nosotros participando y proponiendo que, bueno, que el tema de impositivo, por ejemplo, se empieza a deducir a partir de un ranking de lo que eran las buenas prácticas agrícolas. De ahí surgió toda esa idea de esas reuniones. Sin embargo, faltaba avanzar un poquito más en lo que es la información. ¿Por qué? Porque no teníamos nada, digamos, a nivel de cuenca. Cuando mirábamos, ahora voy a avanzar un poquito en lo que ya había hecho, no teníamos nada hecho a nivel de cuenca, algo integrado. Les muestro algunas fotos de cómo estaba la zona en aquel momento. Eso es ahí a 7 kilómetros de Corral de Bustos, eso es la rotonda de lo que es Colonia Progreso. Así estaban muchos de los campos con 1 metro de agua arriba y muchísima superficie perdida. Hay varias fotos de un vuelo que hicimos en agosto, después de un congreso que había venido un español para hablar precisamente de todo lo que es gestión del agua. Son más bien similares, pero bueno, ven que, digamos, hubo mucha pérdida de superficie, pérdida de cultivos en buena parte de la región. Y bueno, de ahí esto era muy normal de ver maíces perdidos, sojas resembradas por tercera vez, maíz también, digamos, muchos de este tipo de líos, ¿no? En eso ahí teníamos un objetivo común, ¿no? Que era, bueno, ¿qué hacemos con todo esto acá? Y ahí ya no podíamos resolverlo dentro de la chacra, digamos, dentro de Tranqueras adentro, teníamos que salir. Y pensamos, bueno, el Estado lo va a resolver. Y al Estado muchas veces le pedimos muchas cosas, y yo cuando miraba, pero mirá que hay zonas que la napa subió y están en el óptimo de productividad, pues tienen la napa 2 metros, 1,5 metros, y están bien, sacaron rindes que nunca habían sacado, hacían maíz tardío, lo hacen temprano. Y fíjense lo que es la productividad del departamento Marco Juárez, a través del tiempo, la línea punteada es el promedio, la serie que permite extraer desde el Ministerio de Agricultura son 10 años, y fíjense que maíz cayó, ¿sí? Parte ya saben que la parte por ahí política y demás, pero también con el tema de inundaciones, y subió soja, y fíjense que incluso cuando nos empezamos a vincular con el tema de buenas prácticas, decimos, pero ¿por qué no salen, hablando con la gente que está en el Ministerio, por qué no salen políticas para lo del tema de buenas prácticas más rápido? Porque los recursos son limitados, y cuando va el Ministerio de Educación, el de Salud a pedir, y la verdad que tienen que priorizar, y es un recurso finito, lo económico, y empiezan a ver estas cosas, yo lo miraba y digo, me parece que tenemos que empezar a movernos nosotros y a generar algo con el Estado como aliado, pero nos vamos a tener que empezar a mover. Porque en definitiva, digamos, había muchas zonas que se vio beneficiada y otros productores que lamentablemente estaban perdiendo sus campos. Entonces, ¿cuál fue el disparador para formar la chacra? Bueno, había una falta de gestión para poder manejar el agua, pero a nivel de cuenca. Todo esto largo que está ahí escrito, lo que dice es que, bueno, durante tantos años, hoy vi varias conferencias con el tema del uso de agua, y también lo que decía Sergio, de los sistemas productivos, asociado también a algo de cambio climático y lluvias, hizo que, bueno, tengamos menor consumo y un ascenso de esa napa freática que nos terminó afectando todos no solamente los sistemas productivos, sino los caminos, los pueblos y demás. Entonces, entendimos que la solución debía ser en forma colectiva digamos, y multisectorial, de otros sectores que por ahí no tienen que ver también con el productivo. Y por otro lado, porque, y lo iba a decir antes, digamos, una cuestión de idiosincrasia del productor, digamos, de APRESI, que si nosotros hacemos solamente cuando nació la siembra directa hace 30 años, no hace 30 años, APRESI hace 30 años, los que buscaban, digamos, o lo que promocionaba la institución era una tecnología de proceso como es la siembra directa, para que lo adopten todos, porque seguramente si lo haces vos, tiene un efecto
y si lo hacen todos tiene otro efecto, que también Sergio lo nombraba. Entonces, ¿de qué les servía a los pioneros en Monteguay, en Revision, donde sea, hacer su campo de siembra hídrica si el resto no? La erosión hídrica iba a seguir, la erosión eólica también. Y en esto lo mismo, ¿de qué sirve si en la chacra demostramos que con cultivo de servicio y más aumentamos y la zona no lo hace, nos va a llevar puesto? Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo a nivel de cuenca, que fue el desafío, fue el disparador. ¿Cómo fue el proceso? Bueno, sale el convenio junto con la chacra de Balcarce también entre INTA y APRESID, para poder formar una chacra integrada entre INTA y APRESID. Ya veníamos trabajando con el Ministerio de Agricultura con lo de buenas prácticas agrícolas, entonces de ahí se forma lo que es la chacra de los urgentes Inrivil, ¿sí? Tuvo sus inicios el año pasado, que comenzó a funcionar con la elección de GTD. Y se empezó a hacer todo este tipo de interacciones con todos los sectores que veníamos trabajando y sobre todo trabajar sobre lo que ya estaba hecho. Uno era el Grupo Napas. Grupo Napas, en la persona de Pablo Volati, venía trabajando en INTA, es un grupo que se formó para estudiar todo este tema, y la idea era avanzar sobre lo que Pablo había hecho a nivel de cuenca, o sea, tomar toda esa información y a ver qué faltaba agregar. La red Aqua, que se formó en APRESID y tomó, digamos, forma definitiva el año pasado, con nombre, digamos, como un anexo, como red Aqua, para investigar todo lo que, o mejor dicho, vincular todo lo que tiene que ver con el agua, con la gestión del agua. El grupo SOBEC, lo que pedíamos era empezar a generar este tipo de freatímetros, que son freatímetros digitales online, para poder medir la napa en tiempo real. Con Surco Fértil, pudimos hacer estos mapas. Esa es la cuenca, perdón. Esta es la cuenca que elegimos, que vamos a trabajar. Obviamente en la cuenca, eso no lo dije, en la cuenca hay uno de los miembros de la regional. El resto son productores que tenemos que hablar y que mostrarles resultados. Pero lo que nosotros buscamos es que esto sea un resultado que se pueda mostrar al resto de las cuencas de los productores para ver que se puede trabajar en forma conjunta y de que podemos tener otro manejo en lo que es la gestión del agua. Se generaron los mapas de Napa, mapas de sales. Nos vinculamos con Sergio también de la Universidad Nacional de Rosario, que lo tienen acá, está participando de la mesa de expertos. La CONAE vieron que sacaron los satélites SAOCOM, que están midiendo en tiempo real los satélites, la profundidad de Napa. Y dijimos, bueno, ¿por qué nos contactamos? Y a ellos les sirvió también el contacto porque ellos podían ajustar con el satélite a través de lo que les mostré antes, que son los freatímetros digitales. Entonces podían ajustar el modelo del satélite, ¿no? Entonces era algo que nos servía a ambas partes. Ese es el mapa de Napa que se generó con la CONAE, también de la cuenca. Con el INA, Instituto Nacional del Agua. Yo tenía una cosa en la cabeza que lo había escuchado de Ángel Menéndez de una de las primeras charlas que se hizo en 2015, cuando empezó el problema en INTA Marco Juárez, y él mostró un modelo de simulación de lo que fue la cuenca del Salado, en donde explicaba cuál era el efecto de, digamos, un año húmedo y un año seco, según tenía mucha pastura, poca pastura, todo soja y algunos cuadraditos de pastura. Es un paper que es muy interesante leerlo y lo pueden hacer. Y yo digo, bueno, ¿por qué no hacemos eso en nuestra chacra para explicar cuánto de lo que se genera de superficie inundada es debido a las precipitaciones, al clima, digamos, cuánto es debido al uso del suelo? Y entonces, sabiendo eso, podemos saber cómo atacamos el problema. Y también, obviamente, relacionado con recursos hídricos de la provincia. La Facultad de Córdoba, que lo que nos permite es medir los caudales dentro de esa cuenca para ver cuánta agua estamos utilizando, cuánta sale de esa cuenca. La Universidad Nacional de San Luis, con Esteban Jovaji también, digamos, vinculamos a todos estos actores para poder generar los productos el producto final, digamos, o uno de los productos final, que es la gestión del agua a nivel de cuenca. Este es uno de los productos, ¿no? Este es el mapa de la cuenca del Salado, de Ángel Menéndez, y la idea es poder generar, esto ya está en marcha, ya se está haciendo, y bueno, y es algo, digamos, que por lo menos un producto muy rápido que esperábamos generar. ¿Cuál es la sinergia que se generó? Bueno, primero una sinergia técnica porque estábamos todos medio, sentíamos que había mucha información disponible, pero muy, digamos, como dispersa, ¿no? Entonces sentimos que podía servir como núcleo de lo que es información de lo que hay hasta acá, ¿sí? Trabajando con especialistas. Y que los especialistas nos digan, bueno, mira, ¿hasta dónde hay baches en esto para poder generarlos a partir de la chacra? Generar esos productos, las modelizaciones que les nombré, las imágenes satelitales, los mapas de Napa, las redes de freatímetros digitales online y que todos lo puedan ver, ¿sí? La sinergia económica, porque en esto también estábamos trabajando, digamos, nosotros empezamos a trabajar,
INTA estaba haciendo algo con el grupo NAPAS, lo mismo estaba haciendo gente del CONICET. Entonces, los recursos son escasos, sobre todo lo que es investigación, y si, bueno, vamos a unir recursos y vamos a empezar a hacer algo de manera conjunta. Creo que eso es uno de los productos fundamentales de lo que es la chacra, la integración que hubo para poder hacer eso mucho más eficiente. Avance más rápido y lejano. Yo muchas veces le pregunto a los productores regional, o les preguntaba cuando el grupo se pinchaba, ¿por qué vienen a la regional? Y seguramente vienen y se reunían cada vez porque hay cosas que no puedes hacer, digamos, hay cosas que puedes hacer solo y te pones de acuerdo rápido con vos mismo, pero hay otras que para poder llevar más lejos tenés que juntarte porque salen más ideas y probablemente el proceso sea más lento, pero vas a llegar mucho más lejos. Y esto es lo mismo, si queríamos hacer algo a nivel para solucionar el problema, teníamos que juntarnos con el resto de la gente y probablemente lleve tiempo y se vea difícil, por eso el título decía de lo imposible a lo imprescindible, pero era imprescindible que lo hagamos, si no, digamos, nadie se iba a poder hacerlo por nosotros. Y lo último, lo que fui nombrando, que es la articulación para facilitar el involucramiento de los productores, ¿no? Cuando uno va a hablar de para al resto de los productores para poder convencerlos de que esto tiene que, digamos, tenemos que mostrar una utilidad y una funcionalidad para luego empezar a convencer al resto y poder generar políticas de Estado, que es lo que necesitamos para que, bueno, para de esa manera poder solucionar esa problemática. Bueno, nada más, muchas gracias. Bien. Mi chacra, yo soy integrante fundador de la chacra María Teresa, nos movió a pensar y a trabajar sobre la sustentabilidad, qué forma podíamos medir sustentabilidad. Y cuando enfocamos en medir sustentabilidad nos dimos cuenta que no teníamos herramienta para poder medir la sustentabilidad. Por lo pronto empezamos a trabajar en una metodología que nos permita determinar un instrumento que nos permita medir y a partir de ahí ver los resultados y ver la integración y sus emergencias que de ahí podrían aparecer. Lo que sí estábamos seguros cuando en el inicio era que había la necesidad de replantear los sistemas de producción, que la forma de ver la agronomía como veníamos no iba a ir muy lejos y tal vez íbamos a tener dificultades en el mediano o en el corto plazo, por lo pronto había que modificarla. Y teníamos muy claro que estos sistemas debían ser muy productivos y que esta productividad se mantenga en el tiempo para que esto sea sustentable, obviamente, y que a su vez sean muy competitivos. O sea, cualquiera de nosotros nos gusta ganar plata, pero lo que nosotros queríamos tratar de encontrar era de qué forma ganar plata y respetar el ambiente y hacer las cosas de la mejor manera posible. Por supuesto, para esto había que preservar el ambiente, al cual respetamos o intentamos respetar muchísimo. Entonces, el sistema chacra nos provee de una herramienta para nosotros fundamental y es cuando chacra habla de la horizontalidad, habla de esa integración entre productor, empresas, conocimientos a través de las universidades, de los colegios, y nos permite por primera vez poder trabajar en una misma línea. Si no, normalmente lo que veíamos es que trabajábamos separados, universidades por un lado, productores por el otro, empresas por el otro, y no nos podíamos juntar a poder realizar un desafío como este, era buscar una metodología para medir sustentabilidad. Entonces había que desarrollar esta tecnología, pero más allá de desarrollarla había que innovar, y es otra cualidad importantísima, innovar, y para innovar hay que estar con las luces encendidas y las cosas seguramente no salen de adentro, vienen de afuera, por lo pronto había que estar atento a ver cómo poder encontrar y crear esa innovación para solucionar esta agronomía que decimos nosotros que va a cambiar o viene cambiando desde una forma tradicional ahora. Utilizar el método científico como estrategia de trabajo también, Sistema Chacra siempre nos alentó a que la base científica sea la base para cualquier cambio o movimiento que querramos hacer en el modo de pensar y en el modo de actuar de la agronomía. Gestionar conocimiento en red que nos permite multiplicar como causa y efecto en forma muy rápida a todo el territorio y formar recursos humanos profesionalmente. Otra característica que tiene la chacra también está en los parámetros que maneja Sistema Chacra de tratar de formar a los gerentes técnicos de desarrollo que tenemos adentro y eso es parte de nuestra responsabilidad. Entonces nos juntamos y empezamos a convocar a las empresas, nuestra chacra tiene empresas, convocar al conocimiento a través de los expertos, es donde la chacra hoy se apoya y le da tranquilidad a los trabajos que viene haciendo el gerente técnico de desarrollo, demostrar y mostrar las fortalezas de los sistemas integrados de producción
y eso es un trabajo no solamente interno, también es externo. Más allá de nosotros poder realizarlo, es nuestro compromiso poder transmitir de las cosas que sabemos que se hacen bien o que tienen un cierto resultado, poder transmitir a los vecinos y de esa forma modificar no solamente un predio, sino un territorio. Convocar al productor, que tal vez el productor sea una persona en algunas situaciones un poco reacio a poder juntarse y poder desarrollar metodología de trabajo. Nos costó muchísimo y en nuestra chacra hoy tenemos un solo productor, que es mi caso, a cual represento a la firma Agrobacus, en participar. El resto son empresas o un colegio agrotécnico al cual participa, donde nosotros les brindamos toda nuestra capacitación en cuanto a sustentabilidad. Y el otro objetivo que queríamos saber es saber detectar esa sinergia positiva que tenían los sistemas integrados de producción, y para esto nos pusimos a trabajar de firme. Hoy nuestra chacra va a cumplir 3 años en octubre, está finalizando los primeros 3 años, esperemos que continúe, pero nos va a proporcionar ya en octubre una herramienta para poder medir sustentabilidad. Seguramente será muy mejorable en el tiempo, pero al menos hay una herramienta de saber, que nos pueda decir cuál es la foto de nuestro campo. Realmente hay mucha diferencia o encontramos mucha diferencia de la forma de que creíamos que conocíamos el campo a cómo se nos está mostrando. Por lo pronto es importante no solamente para nosotros como productores, sino para las empresas, para las organizaciones, para el Estado, saber cuál es la situación del productor de campo. Y concretamente, ya hablando de qué cosas observamos, qué cosas emergentes surgen de esta chacra, dentro de uno de los puntos que nosotros llamamos desempeño ganadero, veíamos que el hecho de integrar el sistema nos proporcionaba una integración agrícola ganadera que, si bien la veníamos haciendo, se mostró de una forma más intensiva, y de esa integración agrícola ganadera que le estoy hablando de suelos clase 1, donde el productor hace muchísimo tiempo que ya no tenía hacienda arriba porque pensaba que tal vez el pisoteo de la hacienda iba a provocar algún daño y que iba a disminuir su producción granaria. Nosotros, a través de este trabajo, estamos demostrando de que no solamente no sucede eso, sino ganamos plata. Somos más rentables por tener animales arriba, con todos los beneficios que ello conlleva de tener los animales arriba. Entonces, indirectamente se creó un nuevo sistema de rotación que está dado por los cultivos de servicio, si no entraría a la hacienda, y si no, con los cultivos de servicio más el agregado de la hacienda arriba, donde producimos carne en ese periodo que va después del rastrojo de soja, después del rastrojo de maíz y antes de la siembra de soja. Eso nos generó un valor agregado en la rotación y muy interesante, porque si hoy yo pudiera decir que nos generó en cuanto a kilos de soja, podríamos estar diciendo que antes de sembrar la soja, y que me podría estar dando 45 o 50 quintales, que son los promedios que manejamos, el hecho de haber tenido hacienda arriba de esos verdeos me está produciendo unos 20-25 quintales de soja extra si lo traduzco en soja. Por lo pronto estaría cosechando una soja de 50-70 quintales. Esa diferencia me la produjo la ganadería por estar esos meses arriba hasta antes de la siembra de la soja. El aporte de nutrientes que me dan los animales sobre el suelo juega un factor muy importante. Me estaría ahorrando fertilización química o fertilización que me tendría un costo realmente muy importante en mi sistema. Y creo que lo que más importante me deja que ese sistema se vuelve un círculo positivo y no vicioso, sino un círculo que me permita que mi sistema de producción sea cada vez más rentable y sea cada vez más productivo. Nuestros niveles de materia orgánica en el suelo hoy están aproximadamente en el 3% y vienen subiendo a pesar de la extracción de la producción que tenemos. Estamos hablando de una zona donde nuestro promedio de maíz son 12.000 kilos, 5.000 kilos de soja, 4.000 kilos de soja de segunda y trigos de 5.000 kilos. Esto tiene que ver con ese sistema, con ese positivismo de poder hacer rotación y poder ayudarnos con la ganadería en cuanto a la fertilización. En cuanto al desempeño agrícola, el control de maleza que producen los verdeos, los cultivos de servicio, hemos medido realmente resultados muy interesantes. Nosotros estamos usando cada vez menos fitosanitarios y tratamos que esos fitosanitarios que usamos son fitosanitarios muy amigables con el ambiente, tratando que produzcan el menor efecto contrario.
el mejor uso en la rotación de los fertilizantes también nos juega un papel importante. Ya no estamos fertilizando los cultivos individuales, sino estamos fertilizando en el sistema, o lo vemos a todo como un sistema. Por lo pronto vamos modificando los momentos de fertilización. No solamente, o es como veníamos haciendo antes, que eran fijos, tal vez en las gramíneas, trigo, maíz, y después no fertilizábamos en cuanto a base fosfórica. Hoy estamos modificando ese sistema. Y como dije recién, el aumento de la productividad en el tiempo. O sea, lo que avala este trabajo es que a medida que pasan los años somos cada vez más productivos. En el desempeño social para nosotros juega un factor clave la integración de la agricultura, la ganadería. Acá no estamos hablando de operarios que están trabajando solo en una sola línea, están trabajando en las distintas líneas, por lo tanto están habilitados a hacer de todo con conocimiento general. Eso nos vemos ayudados por la capacitación que le estamos dando permanentemente, y a su vez tenemos la colaboración del Ministerio de Educación de la provincia, que ha generado a través de una inquietud que se produjo en el campo de aquellas personas que no tenían el colegio primario terminado, tendría la posibilidad de poder terminarlo a través de un programa que se llama Volver a Estudiar. Eso generó que de las 19 personas que trabajaban en este establecimiento, 6 personas estuvieran terminando su escolaridad primaria y 4 estuvieran haciendo o iniciando un sistema a nivel terciario de una capacitación superior. Nosotros creemos que la educación formal en todos estos sistemas integrados juega un papel clave, pero a su vez de ese papel clave que juega la educación formal es importante ver los talentos y los valores y las habilidades que tienen las personas para poder desarrollarse cuando están incentivados en lo que están haciendo y les gusta hacer lo que está haciendo. No es para descartar, creo que la educación formal cumple un papel, pero el otro papel de los talentos y saber encontrar las habilidades de las personas me parece sumamente interesante. Otro ejemplo de desempeño que hemos estado manejando es con respecto al agua. Pudimos determinar a través de freatímetros dónde estaban los lugares claves, digamos, en el manejo de la agronomía del campo, que por lo general están en donde uno carga la fumigadora. Ahí pusimos un freatímetro, pusimos en la salida del fildo, pusimos freatímetros en loma y media lomas en el campo, y esos freatímetros nos pudieron determinar, pudimos determinar a través de ellos que cuando hicimos los análisis de agua para ver qué grado de contaminación teníamos de algunos de los fitosanitarios que aplicábamos, encontrábamos que de 51 productos analizados, depende en qué situación, encontrábamos 1, 2, 3, 4, 5 productos. Lo que le puedo confirmar es que en casi todos los freatímetros hemos encontrado trazas chicas, grandes, medianas de fitosanitarios que usamos. Eso nos permitió sacarnos duda de que teníamos si aparecía napa o no algo de lo que estábamos aplicando, y pudimos confirmar que no solo aparecía napa, aparecía en suelo y lo que es más grave, aparecía en el producto. Porque también analizamos los productos, llevamos a analizar a través de un convenio con INTA Castelar y medimos los productos como trigo, soja, maíz, miel